Economía en directo llega gracias a gran trabajabilidad, perfecto acabado, altísima resistencia, Cemento Andino. Toda la fiesta del fútbol por Movistar TV HD. Colcafé te consiente. Estoy en la compañía del señor Edmundo Beltrán, él es socio principal de la consultora Deloitte, una consultora internacional de mucho prestigio. Ellos han elaborado y emitido el informe trimestral de América Latina sobre la balanza comercial del Perú. Bueno, en realidad hay varios temas, no solamente de balanza comercial, el tema de los crecimientos, el crecimiento de la región, un crecimiento comparativo entre nuestros países, y es un documento bastante útil porque es una mirada muy objetiva respecto a cómo va la marcha de nuestras economías y qué se espera para este 2014. ¿Cómo está, señor Beltrán? Un gusto, como siempre, que nos acompañe. Cuéntenos un poquito cómo le va a la región y al Perú este 2014 según este estimado, este informe trimestral de Deloitte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias. Bueno, nuestra firma hace un informe trimestral justamente para evaluar cómo van nuestras economías en el contexto mundial y en el contexto regional. ¿Y analiza qué periodo? Estamos analizando el primer trimestre del 2014 y lo hacemos comparativo. Correcto. Digamos que en forma general lo que estamos viendo es que a nivel latinoamericano las condiciones de desarrollo en general se mantienen para la mayor parte de los países, en donde Perú es uno de los países que está encabezando esa expectativa de crecimiento, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los años anteriores y lo que viene hacia adelante. En general hay un desempeño bastante parejo en los países, con excepciones como Argentina y Venezuela, pero los demás países se espera que sigan creciendo de una manera bastante cercana. Para ustedes, ¿cuál va a ser la media de crecimiento de la región este 2014? En la media de crecimiento está alrededor del 3%, en donde tendríamos países como Perú que estaría encabezando ese crecimiento. A marzo 31 de 2014 teníamos una expectativa de crecimiento del 5.6% para Perú, y veíamos en segundo lugar, por ejemplo, a Colombia y Ecuador con un 4.5%. Luego está Chile y México alrededor del 3%. Me imagino que esas cifras ustedes la van a ir corrigiendo, ¿no es así? De acuerdo. Es trimestralmente, según cómo vayan marchando las cosas, imagino. De acuerdo. La dinámica. Ojalá que el Perú crezca 5.6%, sería ideal. Sí, la dinámica de la economía pues se da así, en la medida en que se van dando los hechos económicos que está pasando con el contexto global que tiene un impacto directo pues en la economía peruana, como es el caso de China, como es el caso de que está pasando con las medidas de expansión monetaria en los Estados Unidos, y también qué está pasando internamente en el Perú. Eso va marcando de una forma u otra esas tendencias. Se parte de una expectativa y se van analizando esos cambios. Justamente en la diapositiva número 4 vemos ahí una curva, una escalera prácticamente, donde efectivamente pues Perú es quien lidera ese crecimiento, 5.6%, seguido de Colombia y Ecuador, que están al mismo nivel. Y lo que más llama la atención es el caso de Argentina y Venezuela, que para ustedes hay un decrecimiento en el caso argentino de menos 0,2 y Venezuela menos 0,9, que obviamente coincide con la realidad, la terrible realidad que están viviendo ambas economías, ¿no? Así es, Mario, y yo creo que es una situación que va a permanecer todavía unos años más, hasta que no haya unos cambios estructurales, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. ¿No es cierto? Entonces, van de la mano. Así es. Ahora, en la siguiente tenemos el tema de la proyección de las exportaciones, ¿no? Tanto para 2014 como 2015. ¿Qué tenemos acá, señor Beltrán? Bueno, lo que vemos en las exportaciones es que hay un impacto muy importante de los precios de los metales. Vemos que si observamos desde el 2011, el nivel de exportaciones era bastante alto y empezó un decrecimiento en 2012 hasta llegar a un punto más bajo en el 2013, justamente por el impacto que tuvo esa disminución en los precios y también algo de volumen. Lo que se espera a partir de este año 2014 es mejores precios, que efectivamente se están dando mejores precios en algunos de los commodities más importantes para el Perú, y también el hecho de que entran en producción algunos de los grandes proyectos mineros que estaban en proceso de... O sea, digamos, el supuesto es que mejoren un poquito los precios y que entren en producción algunos proyectos que aún están, usted sabe, en stand-by, ¿no? Correcto. Esa es la gran expectativa. Es un estimado para el mayor crecimiento de las exportaciones. Pero de otra parte, vemos que las
digamos que la composición misma de las exportaciones hace que la minería vaya perdiendo algunos peso en el paquete, en el agregado, digamos. ¿Frente ¿no? a qué? Frente a otras exportaciones en otros rubros, como el petróleo y derivados y textiles, por ejemplo. En este cuadro de provisión de exportación, no se lo puedo volver a poner. Tenemos, por ejemplo, que hacia el 2011 minería representaba el 60% del total, hacia el 2012 estaba en 57 y el 2013 55. Probablemente el 2014 siga bajando, ¿o no es así? Es probable de acuerdo a cómo se van desarrollando esas expectativas. Lo que teníamos inicialmente previsto es que ante el mayor volumen, de exportaciones, de producción y de exportaciones en minerales, iba a recuperar un poco esa participación dentro del contexto de exportaciones de los demás rubros, ¿no? Y más bien lo que se mantendrían son las de exportaciones de mayor valor agregado como textiles, pesqueros y químicos. No sé, en el caso de textiles, fíjense ustedes, estábamos en 4% del 2011, ahora el 2012 fue 5%, el 2013 5%. Imaginamos que esa tendencia se va a mantener, ojalá sea crecer. En pesquería mantenemos el mismo nivel y en químicos el mismo nivel. De acuerdo. Claro, siempre se ha dicho que lo mejor que le podría pasar a una economía como la peruana es que los productos de mayor valor agregado aumenten su participación en el país final, ¿no? Para no tener esa dependencia de los commodities. De acuerdo, eso siempre ha sido como, la gran esperanza en innovación que se requiere para que la composición de las exportaciones sea un poquito menos dependiente de la minería en producto básico, ¿no? Y así es como existen algunas iniciativas para darle mayor valor agregado, no solamente a los productos mineros, sino también incentivar la exportación en los demás productos. Luego tenemos el tema de importaciones, que ahí sí claramente hay una tendencia ascendente. Hemos pasado el 2011 a importar 36.967 millones de dólares a una proyección para el 2014 de 43.400, de las cuales ciertamente el tema de bienes capital y de materias primas pues es el rubro de mayor peso, ¿no? De mayor peso. Sí, efectivamente, digamos que esa composición nos da a nosotros una lectura de que el país sigue invirtiendo en desarrollar la estructura de producción, que es algo muy importante. Pero también, si vemos en el tercer rubro de bienes de consumo, hay un cambio importante en ese rubro en cuanto a su crecimiento sostenido, que también es otro indicador muy importante en relación con la capacidad adquisitiva que se está desarrollando en la clase media. El mercado interno. Claro, el mercado interno que demanda mayor consumo. Y esto hablamos de importaciones. Esto significa que la población pues está demandando mayor consumo. Ahí está el Mundial de Fútbol. Exacto, pues, televisores, autos, bienes que hoy día que mantienen una tendencia creciente en el mercado local. Exacto, ¿no? y es algo que se mantiene en el tiempo y va más o menos de la mano con las reducciones de los índices de pobreza y de crecimiento de la clase media. Bueno, y luego tenemos una fotografía de la balanza comercial vista en dólares, en términos relativos por supuesto, cómo ha evolucionado el 2011 hacia el 2013. Efectivamente, el 2013 hubo una caída ligera, pero ahí está, la tenemos en rojo, y esperaríamos que este 2014 se revierta. Va a depender, como dice el señor Beltrán, de dos factores: del mayor volumen de exportaciones y de un acomodo de precios. Pero si los precios no se mejoran, pues lo único que nos quedaría es poner en producción más proyectos para que se exporte más, compensar la caída de precios con mayor volumen. Efectivamente, así es. Y digamos que esa ha sido un poco la apuesta que le ha dado la industria minera en poder incentivar el que salgan más proyectos ya a producción, ¿no? Ese es como el soporte pues, de estas expectativas. Así es. Y bueno, ciertamente eso en modo general ratifica que la economía peruana tiene una serie de fortalezas que es importante indicar, ¿no es cierto? Digamos, probablemente tengamos el manejo macroeconómico, uno de los manejos macroeconómicos más ordenados de la región, con un incremento de la presión tributaria que permite justamente al Estado tener los recursos para afrontar sobre todo proyectos de inversión social. No sé cómo ven ustedes eso acá. Sí, a ver, nosotros aquí en ese sentido lo que vemos es que el Perú tiene recursos de una parte fiscales importantes para seguir incentivando ese desarrollo desde el punto de vista de inversión pública, ¿sí? Y desde el punto de vista de inversión privada hay un interés
bastante alto en seguir invirtiendo, dadas las condiciones que ofrecen otros mercados. Nuestros mercados son mucho más atractivos aún, lo continúan siendo, y por lo tanto, digamos que la situación sería una situación bastante favorable para que continúe el crecimiento. Por supuesto, lo que también remarcamos aquí, Mario, es que para que ese crecimiento se siga dando, también el Estado tiene una tarea por hacer, y esa tarea principalmente está dirigida al destrabamiento de las inversiones, donde cualquier impacto que se tenga ahí negativo hace que se nos caigan las predicciones y que de pronto el país no vaya a crecer en los porcentajes que debería crecer de acuerdo Claro, al porque por ejemplo, si un proyecto minero está previsto entrar en operaciones en el mes de octubre o en tal fecha, y justamente para que pueda generar producción y exportar más, si ese proyecto no entra en operaciones por razones ajenas al proyecto mismo, pues mueve totalmente el supuesto y las cifras pueden terminar siendo totalmente diferentes. Así es, hay una dependencia bastante alta, muy grande, a la velocidad con la que los proyectos realmente entran en operación, producto también de la rapidez con la que se tramiten todos los permisos. Y en eso, pues, tanto el sector privado, desde el sector privado hacemos una presión grande para que esos procesos se agilicen, y a su vez el Estado, bueno, hoy vimos una noticia en donde va a haber se está desarrollando un proyecto para agilizar aún más los procesos de aprobaciones y es un tema que ya hemos escuchado varias veces. Ojalá que ahora más bien tenga efecto. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando con el señor Edmundo Beltrán desde Deloitte. Me acompaña el señor Edmundo Beltrán, socio principal de la consultora internacional Deloitte. Estamos hablando acerca del informe trimestral para América Latina en términos de marcha económica. Antes de entrar a ver un poquito de los otros países, porque sería importante también saber cómo andan otros países, quería básicamente un par de temas importantes que preocupan mucho a la población, que es el tipo de cambio, por un lado, y el tema inflacionario, que digamos no es tanta preocupación, pero que sí representa una variable crucial en el manejo macroeconómico. ¿Cómo ven ustedes el tipo de cambio? Bueno, en el tipo de cambio, digamos que siendo un tema bastante volátil por la misma dependencia que tiene el mercado nuestro, el mercado cambiario nuestro es muy chico, por lo tanto se ve afectado en forma sustancial por cualquier situación que ocurra. Externo. Entonces, a pesar de esto, hay unos rangos en donde se está moviendo con bastante predecibilidad. Vemos que el BCR, por su parte, pues tiene un control bastante, digamos que estrecho, sin ser demasiado intrusivo en ese manejo del tipo de cambio. Y si bien ahora vemos que ha habido una baja del dólar frente al nuevo sol, digamos que se va a estar moviendo ahí. Nuestra proyección es que a final de año esté alrededor del 2.8, 2.9. Entre 2.8 y 2.9. 2.8 y 2.9. La proyección. Sí. Teníamos algunas expectativas en relación con qué pasa con la Reserva Federal, si finalmente corta los estímulos y la expansión monetaria, pero finalmente creo que no va a ser así, y por lo tanto... O por lo menos va a ser mucho más progresiva de lo que se esperaba, porque finalmente, si bien en Estados Unidos hay una recuperación, esta está yendo muy lenta, entonces... La Reserva creo que va a seguir la pauta de la recuperación, no va a ser una cosa diferente. Por lo menos va a durar un tiempo más esos estímulos que en cierta forma están favoreciendo en este caso nuestra economía, porque igual las tasas de interés allá van a seguir bajas, por lo tanto los inversionistas de corto plazo siguen buscando otras alternativas, como sería el caso de nuestras inversiones en Perú. Señor Beltrán, sin entrar al detalle de otras economías, ¿qué cosas parecidas a nuestra situación se presentan en países de la región y qué cosas son diferentes? Usted sabe que a nivel, por ejemplo, de este espacio que se ha creado de la Alianza del Pacífico, es donde probablemente haya mayor similitud en cuanto a manejo económico, metas, ¿no es cierto?, control, orden macroeconómico, apertura a las inversiones, y como que hay una lógica muy parecida. Por supuesto que hay economías que se manejan de manera diferente y los resultados son diferentes. Pero ¿qué evaluación ustedes hacen de la región en general y de las particularidades de cada país? Bueno, justamente, si recordamos un poquito lo que habíamos mostrado anteriormente de qué países están encabezando el crecimiento económico, ahí están los países de Alianza del Pacífico más Ecuador. Hay otras economías un poco más pequeñas como Paraguay o Panamá que tienen de pronto
porcentajes de crecimiento un poco mayores, pero que su peso dentro de lo que es la economía latinoamericana no es tan alto. Claro. Entonces, si nos vamos nuevamente a lo que es Chile, Perú, Colombia y México, son economías que van creciendo a ritmos muy parecidos y en donde todos los procesos internos de motivación, del crecimiento de la producción, de infraestructura, de mercados abiertos, es muy similar. Teniendo en cuenta particularidades, ¿no? Por ejemplo, conocemos muy bien que tanto Chile como Perú dependemos de una manera bastante alta de la minería. Pero México y Colombia tienen situaciones un poco diferentes, ¿no? Tienen otros rubros, pero la constante sí es lo que tú decías ahora. Hay una gran motivación hacia apertura de mercado, hacia recibir más inversiones, cada vez que los controles cambiarios son menos estrictos, con una inflación. La facilitación a la inversión, me imagino también. Exacto. Colombia veo que en el tema petrolero, lo he dicho ya, está haciendo un gran esfuerzo por captar inversiones. Sí, ¿no? Así es. Colombia ha hecho también un trabajo bastante interesante en ese sentido. México ahora con su reforma energética también está motivando el que haya más inversión. Entonces, esa similitud en estos mercados es lo que justamente ha llevado a que nuestros gobiernos y nuestros empresarios de estos países se hayan animado mucho más a hacer esta alianza, porque finalmente las alianzas se producen entre economías parecidas que o tienen similares y que puede ser proceso gana-gana para todos. Y si no, pasa lo que ha pasado en la región andina, en la comunidad andina, exacto, que nunca han terminado de consolidarse como bloques comerciales o de apertura económica. Ahora, Brasil, ¿qué representa? Ustedes tienen, Brasil tiene su propia particularidad por su tamaño, por su dinámica, por sus características, ¿no? Ahora que viene el tema del Mundial, se especula mucho de la inmensa inversión pública que esto va a representar y de si le va a generar los suficientes retornos a esa economía vecina, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el caso brasileño este año, en comparación a otros países de la región? Sí. Bueno, Brasil viene por un proceso, digamos, de crecimiento o por lo menos de frenada del crecimiento. Internamente tiene unas particularidades tanto desde el punto de vista de confianza en el mismo gobierno y en los empresarios y también de las mismas normas internas que hacen que el proceso de inversión extranjera sea bastante complejo. Entonces, o sea, las vallas para un inversionista son muy altas. Muy altas, y las condiciones también no son tan estables. Por lo tanto, gran parte de las iniciativas de inversión que se han hecho por parte de economías, incluso como Perú, o como Colombia o México, que han tratado de invertir en el Brasil, finalmente terminan con un proceso de frustración. Eso también se ve internamente dentro de lo que es el mismo proceso de crecimiento de Brasil, con algunos temas internos que ya son propios de la política interna, de lo que ha sido los temas de corrupción, de organización administrativa, que hacen que el país haya entrado en un estado como de quietud frente o comparada, que contrasta de una manera muy grande con el resto de países como el Perú, como Colombia, como Chile. ¿Qué se espera ahora con el Mundial? Bueno, por lo menos va a haber una mayor visibilidad, pero no se prevé que haya un retorno muy importante desde el punto de vista económico. Por lo tanto, la gran inversión que se ha hecho por parte del Brasil en infraestructura, pues en la medida en que esa infraestructura se aproveche para otros temas que sí sean dinamizadores de la economía, el impacto no va a ser mayor. Un estadio de fútbol como tal, pues servirá para el mismo mundial, pero luego no va a generar mayor dinamismo. Sí, por ejemplo, todas las inversiones en infraestructura, como carreteras, aeropuertos. U hotelera, o lo que se haya generado a raíz de eso, sí podría, activar otro tipo de cosas correcto. Entonces, digamos que hay varios elementos desde donde se puede mirar la óptica con la que se mire todo este proceso de inversión. Pero lo que sí es cierto es que ese espacio que ha estado dejando Brasil en materia de inversión lo están tomando nuestros países de Alianza del Pacífico, que es algo muy importante. Bueno, y por el hecho de que siendo una economía tan grande, señor Beltrán, me imagino que Brasil siempre ha apostado por el consumo interno, ¿no es cierto? Esa ha sido su salida. Digamos, pones altas vallas a la inversión extranjera, pero
tienes tomado y controlado tu mercado interno justamente para justificar ese crecimiento. O sea, es una economía tan grande que se puede permitir ese tipo de lujo, claro, como puede ser el caso chino, ruso, indio, no sé, cosas parecidas. Sí, y esos son, digamos que fenómenos que de cierta manera son sostenibles en el tiempo, pero hemos visto que en los últimos años el descontento interno ha sido grande, y eso también genera riesgos desde el punto de vista pues, ya de gobernabilidad y de crecimiento económico futuro. Entonces son fenómenos que hay que verlos también con una lupa bien amplia, porque cualquier cosa podría ocurrir. Lo que sí vemos nosotros es que como economía en crecimiento y con mucha oportunidad, Perú debe aprovechar el momento. Y ese momento pues tiene que estar acompañado de una gran credibilidad por parte de los inversionistas privados, tanto locales como del exterior, pero con una tarea muy grande por parte del gobierno, que es incentivar realmente las condiciones para que esas inversiones sean reales, sean efectivas. Se han adjudicado muchos proyectos, pero se han empezado pocos. Entonces hay que lograr ese equilibrio para que esas expectativas de crecimiento pues sean realidad y por lo tanto pues... Y no solamente anuncios, nada más, ¿no? De acuerdo. Señor Beltrán, un gusto como siempre conversar con usted. Creo que este reporte trimestral es más que interesante y por supuesto para el siguiente vénganos a contar también, porque seguramente algún tipo de cambio, algún tipo de ajuste en la cifra tiene que producirse. Esperamos que sea para mejor en función de Perú. Gracias, señor Beltrán. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.